Muy buenos días, jóvenes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los primeros temas de química que tiene que ver con la química científica y el sistema y las unidades del sistema internacional. Obvio que es un tema muy extenso, el cual dudo que podamos concluir, pero vamos a avanzar. Para empezar, ¿por qué se dice que la química es una ciencia? ¿No es así? Y para entender por qué la química es una ciencia, tenemos primero que definir la palabra ciencia. Ciencia proviene de la voz griega epistime, que significa conocimiento riguroso. No hay que confundir un epistime con un doxa. Un doxa era una opinión. Es decir, frente a cualquier acontecimiento, sea de la materia social o de la materia natural, que es lo que estudia la química, una parte de ella, necesariamente siempre el hombre ha buscado explicarlas, y para ello presenta afirmaciones que buscan explicar dichos acontecimientos. En este caso, cuando hablamos sobre una afirmación que busca explicar un acontecimiento que solamente se basa en meras especulaciones, es decir, afirmaciones sin sustento en hechos reales, afirmaciones que no parten de una evidencia de la realidad que la realidad te presenta, sino que son afirmaciones que surgen de la propia imaginación de las personas. A eso le llamamos subjetividad. Y parten de ellas para necesariamente explicar el acontecimiento. Sin embargo, la ciencia no. La ciencia te da afirmaciones, epistimes, partiendo de hechos o evidencias. Partiendo de hechos o evidencias, empieza a construir una afirmación, una posible verdad, que tiene que ser comprobada después, nuevamente en los hechos. Un ejemplo. Hoy en día sabemos que todos vivimos la famosa pandemia del coronavirus. Y uno puede encontrar dos tipos de memes o mensajes en el Facebook. Uno de ellos donde justamente ponen pues fotografía o de homosexuales, el tema de leyes del aborto, o quizás lo que hubo en Brasil, esto de presentar a Jesucristo como un homosexual, o sea, opiniones que algunos pueden compartir o estar en contra, que puede parecer morales o inmorales, dependiendo del punto que tenga, pero que trata de entender que es por todas estas cosas que Dios nos ha mandado este castigo. ¿Es así? O sea, parten de la Biblia, parten de Dios para decir que Dios no está castigando porque el hombre ha estado realizando dichas acciones. Y en algunos casos tratan de sustentar esto basándose pues en las 7 plagas que hubo en Egipto. Tanto así que algunos pastores inclusive decían de que no había que tener miedo al coronavirus porque algo así como pasó en Egipto, los que eran pues los hijos de Dios, se manchó su casa con sangre de cordero, y cuando la muerte, que fue una plaga que pasó por ahí, las casas que estaban manchadas con la sangre de cordero, no ingresaba la muerte, pasaba. Solamente llegando a ingresar a la casa de los egipcios, de muchos de ellos, y matando a sus hijos o seres queridos. Entonces se basa en ese texto bíblico para afirmar de que inclusive un cristiano, si es bueno y cree en Dios, no tiene por qué temer al coronavirus. Tanto así que todos sabemos muy bien que, por ejemplo, en Brasil, con el presidente Bolsonaro, se siguió permitiendo las reuniones evangélicas, que trajo las consecuencias que hoy en día vemos en Brasil. Ya, y algo similar también en el Perú, los evangélicos en sus inicios. Entonces, estoy hablando, en este caso, de una creencia, de un texto bíblico para tratar de explicar un hecho. Pero tenemos por otra parte la ciencia, donde lo que me va a decir que si hoy en día la humanidad tiene el problema de la pandemia, no es porque sea castigo de Dios, ni la furia de Dios, sino que es producto de un modelo económico que ha descuidado a nivel internacional la salud pública, y producto justamente al descuido de la salud pública, que es lo que vemos hoy en día en los hechos, cuando vamos
a una posta médica y en algunos lugares lejanos ni siquiera ya no hay ni medicamentos generales, no hay un adecuado equipamiento, que no solamente ocurre en Perú, es un hecho que ocurre en el mundo y peor en Estados Unidos. Es eso lo que ha conllevado que una pandemia, un virus que se destruye con jabón, ¿ok? Lavándose la mano con jabón, haya originado este colapso económico a nivel internacional, golpe económico que todos los países están sintiendo. Entonces, parte de un hecho, lo que vemos en la realidad, descuido del sistema de salud. ¿No es así? Tanto así que otro hecho que afirma esto es lo que está ocurriendo en Europa, donde hay países que están nacionalizando su sector de salud. O sea, los privados lo están nacionalizando para enfrentar el coronavirus. Entonces, partimos de hechos, sea internacionales o nacionales, y a partir de esos hechos damos esa afirmación. Entonces estamos hablando de ciencia. Y tenemos dos conclusiones. La primera, que es un doxa, que me dice que lo que ocurre en la humanidad es castigo y la furia de Dios. Y la segunda, que es un episteme, que dice no, los problemas se originan en la tierra y se solucionan en la tierra. Dios no va a traer la curación, son los farmacólogos y biólogos los que van a traer la solución con la vacuna que ya está en formación. O sea, dos afirmaciones distintas. Una es doxa, la otra es episteme. Entonces, algo similar ocurre con la química. La química es una ciencia porque te da afirmaciones que son reales, reales. Cuando tú llegas al tema de solución y ves la fórmula de molaridad de una solución que tiene una densidad de 1,25 gramos por mililitro, ya, y que inclusive hay problemas donde vas a resolverlo matemáticamente, ¿sabes qué? Te vas al laboratorio y aplicas lo mismo. En el laboratorio tú vas y el profesor te dice, ¿sabes qué? Ármame una solución de 2,5 molar con una densidad de 1,35 gramos por mililitro. ¿Es posible? Es posible. Teniendo tu balanza, teniendo el soluto y el solvente, o sea, agua destilada y sulfato de cobre si fuera el caso, pesando, midiendo mililitros y obtienes esas características que te piden. ¿Ok? Por tanto, la química es una ciencia porque todas las afirmaciones que vamos mencionando aquí son reales, se han demostrado, se han verificado. ¿Ok? Ahora, pero es una ciencia, se dice pues que la química es una ciencia experimental. Experimental, o sea, de experiencias, ¿no? Parte de experiencias para construir sus afirmaciones. Y que lo que busca esta ciencia natural experimental es la comprensión de los cambios y transformaciones de la materia, así como sus propiedades. Repito, ¿qué es la química? Es una ciencia natural que busca la comprensión de los cambios y transformaciones de la materia y sus propiedades. ¿Ok? Sus propiedades. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Yo sé que los no metales no transportan electricidad y yo sé que los metales transportan electricidad. Estoy hablando sobre propiedades o cualidades, en este caso de determinados cuerpos materiales que están constituidos por determinados tipos de átomos. ¿Estamos claros o no? Entonces, como los metales transportan electricidad, ya, imagínate lo siguiente, imagínate que tú quieres formarte, tú tienes un celular táctil o quizás tienes una computadora también táctil, que su pantalla es táctil, o tu propio celular, y quizás tú quieres obtener un puntero. No sé si tú has visto esos lapiceros que vienen con los tablets, ¿no? Con la cual no usan el dedo, sino es el punterito, ¿no? Así como un lapicero que empiezan a mover y todo lo demás. ¿Estamos claros? Bien, y tú no lo tienes, pero necesitas uno. Entonces, fácil. Lo que haces es conseguirte un lápiz con punta achatada, consíguete papel de aluminio que compras en la tienda o que a veces suele venir incluso en las galletas de soda light. Es papel aluminio. Cortas un poquito de papel aluminio, lo pegas al lápiz y en la puntita doblas el papel aluminio, haz la prueba de tu celular y te vas a dar cuenta que va a funcionar como un puntero táctil. ¿Por qué ocurre esto? Porque el aluminio el aluminio, en este caso como papel, tiene la propiedad de los metales que permiten dicha acción. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de propiedades, pues, de cualidades.
Como sé que el aluminio es un metal que transporta electricidad, yo lo empleo para producir, en forma concreta, un lapicero táctil de forma artesanal. Ahí está. Para eso sirve. Muy bien, creo que ya quedó claro la definición de la química y la definición completa. Ahora, este campo, como es tan extenso, se va a dividir en distintas ramitas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada, o sea, su uso práctico, ¿es así? Uso práctico de forma industrial. Hace un momento te he hablado de un uso práctico de forma artesanal. También sirve. ¿Qué entendemos nosotros por química general? Mira, ve, la química general es lo que nosotros estudiamos en la escuela. Es decir, aprendemos todas las cuestiones básicas que todo químico debe saber. Sin importar la rama a la que vaya, es lo básico que todo químico debe saber. Farmacéutico, metalúrgico, ingeniero químico, farmacéutico, que no sepa qué es un átomo, definitivamente deja mucho que desear. O sea, son conocimientos básicos que tienes que conocer, tienes que saber. Es como por decir, todo abogado o un literato o alguien que estudia las ciencias sociales, la materia social, que no sepa leer ni escribir, ya pues es una desgracia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque la lectoescritura es lo básico que tienen que saber para poder desarrollar campos especializados más complejos. Pues bien, algo similar. Algo como la lectoescritura es saber la química general para cualquiera que se vaya a dedicar a las ciencias naturales, ¿ok? O a las ciencias de la salud. Es lo básico que tienen que conocer. Y por supuesto, no solamente ellos, sino todo ciudadano, pues todo ciudadano también tiene que tener al menos ciertas nociones del campo de las ciencias naturales para que después no sean engañados con por personas pues que en realidad venden patrañas y falsedades como verdades, ¿ok? Es importante por eso también saberlo. Ahora, entonces la química general te da eso. Por eso dice aquí claramente que la química general estudia los fundamentos o principios básicos comunes de todas las ramas científicas de la química. La lectoescritura, el ABC, saber qué es un átomo, qué es una configuración electrónica, saber nombrar a los compuestos químicos, cómo nombrarlos, ¿ok? Saber todo eso necesariamente. Por ejemplo, yo a la sal le echo un reactivo y ¿sabes qué? Pinta de color morado. Yo a otra sal le echo un reactivo y ¿sabes qué? El color morado es muy paliducho, no es tan fuerte como el primero. ¿Por qué pinta de color morado? ¿Con qué está reaccionando el reactante? Pues con un yodo. ¿Cómo simbolizo el yodo? Son cuestiones básicas que tienes que saber, ¿ok? Y la química general te enseña eso. ¿Qué más encontramos? Mira, ve. Teniendo ya lo básico, también otra ramita que encontramos aquí es la química descriptiva. La química descriptiva. Es decir, la descripción tiene que ver con acopios de datos. Tiene que ver con, primero, conocer la situación, ¿sí o no? Por eso dice aquí que la química descriptiva estudia las propiedades y la obtención de cada sustancia química pura en forma particular. Y podemos subdividirla en, es decir, lo primero que tenemos que detectar en un laboratorio, ¿ok? O por lo menos por cultura general, que si la materia que está frente a nosotros es orgánica o inorgánica. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Estamos claros? Porque eso nos va a permitir de alguna u otra forma saber cuáles son sus posibles reacciones frente a determinadas condiciones de ya sea de presión o de temperatura. Es lo primero que tenemos que saber, si son orgánicas o inorgánicas. Y la química descriptiva se encarga de eso. En este caso, ¿quiénes son los compuestos orgánicos? Son aquellos que estudian todas las sustancias que contienen carbono, ¿ok? Ya sean estos naturales o artificiales. Te lo pongo de una forma más sencilla.
La química orgánica es todo aquel que tiene cadena de carbonos. Si no tiene cadena de carbonos, o sea, de 2 carbonos a más, por ahí una pequeña sección de uno que tiene uno, pero la mayoría de 2 carbonos a más no es orgánica. Ya, eso para ti que ya estás en cuarto, que ya debes de conocer cómo se simboliza el propano, el butano, el etano. Si no lo sabes, no sé quién fue tu profesor de química el año pasado, ¿ok? No lo sé. Pero al menos tendrías que tener idea de eso. Estamos claros. O si no, lo puedes reconocer de forma más Teletubby, ¿no es así? Más Teletubby. Ah, ya, por ejemplo, oye, si yo te hablo a ti sobre el guano de pollo, orgánico e inorgánico. Como provienen de un ser vivo, profe, es orgánico. Muy bien. Oye, si yo te hablo del petróleo, orgánico e inorgánico. Profe, el petróleo proviene de animales muertos y plantas que han entrado en un proceso de putrefacción a elevadas temperaturas y a gran presión, o sea, debajo de la tierra. ¿Proviene de seres vivos? Orgánico, profesor. ¿Te das cuenta o no? Entonces, lo orgánico es todo aquello que proviene de los seres vivos. ¿Ok? Pero no solamente los seres vivos, sino que también el hombre puede crearlo de forma artificial. Naturales tenemos aquí los que provienen del reino animal o vegetal. A ver, yo te digo, cuando tú sales en las noches, bueno, cuando salía en las noches a comer tus anticuchitos, la señora no empleaba gas. ¿Qué empleaba? Carbón, ¿sí o no? Ahí está. La carbonera, la brasa, el pollo a la brasa también con la carbonera, la brasa. Dime, ¿eso es orgánico o inorgánico? Profe, proviene de vegetales, es orgánico. ¿Ok? Es orgánico. Pero de forma más compleja, tienes que saber que es orgánico todos aquellos que tienen cadena de carbono. ¿Ya? Cuando aprendas a diferenciar las fórmulas. Y artificiales como los plásticos, las fibras, ¿no? La cuestión textiles que provienen muchas veces derivados del petróleo. Ahora, la química inorgánica muchas veces son aquellos que no tienen cadena de carbono. ¿Okay? Son los que no tienen cadena de carbono. Como por ejemplo, el CO2, dióxido de carbono, ¿tiene un carbono? Es inorgánico. ¿Ok? El carbonato, el ácido carbónico, H2, carbono, O3. Profe, tiene un carbono, es inorgánico, para los que saben la fórmula. ¿Ok? O para los que no saben la fórmula, los inorgánicos son aquellos que no provienen de seres vivos como plantas y vegetales, ¿ya? También lo pueden diferenciar así. Dice acá, estudia todas las sustancias inanimadas o de reino mineral. Reino mineral. Inanimadas o de reino mineral. Ahí está. ¿Ok? Bien. A ver, si yo hablo, por ejemplo, del plomo. Te vas a la ferretería a comprar plomo. ¿El plomo proviene de un animal? ¿Proviene de una planta? ¿O proviene de un tipo de rocas, o sea, de minerales? De los minerales, pues, por tanto, es inorgánico. ¿Ok? Ahí está. Química descriptiva. ¿Qué más tenemos por aquí? La química analítica. ¿Qué me enseña la química analítica? La química analítica va a estudiar las técnicas, o sea, los procedimientos para identificar, separar y cuantificar, o sea, saber cuántos gramos, cuántos mililitros, de las sustancias orgánicas o inorgánicas presenta una muestra material o los elementos presentes en un compuesto químico. O sea, un grupo de ingenieros ambientalistas se van a Río Guaura, ¿estamos claros? Van con unos pequeños recipientes, por supuesto, esterilizados, en la cual recogen, supongamos, cierta cantidad de agua de Río Guaura. Y llenan como 5 tubos de ensayo. Esos tubos de ensayo los llevan al laboratorio y van a examinar qué metales pesados tiene y quizás la cantidad de heces fecales que pueda tener o la cantidad de mercurio que pueda tener el río. Ellos pueden detectar las heces fecales, los tipos de metales y uno de los más peligrosos, el mercurio, que a veces se emplea en las minas para el relave minero. Pueden detectar el tipo de metales que hay, el tipo de iones que hay y es más, saber la cantidad que hay en cada uno de ellos por cada mililitro. ¿Es posible? Es posible. Para eso hay un curso llamado química analítica. ¿Es así? Donde ellos empiezan con esto ellos aprenden a identificar, o sea, cualitativa, de qué está hecho, repito,
donde ellos aprenden a identificar, es decir, de qué está hecho, qué tiene, cualitativa, y a cuantificar, cuantitativo, o sea, cuánto hay, cuánto de mercurio hay por mililitro, hay 0,2 gramos, cuánto de restos fecales hay por cada mililitro, hay 1,3 gramos, cuantificar pues la cantidad de qué está hecho y cuánto hay, ¿ok? Eso es lo que ellos van a aprender de forma práctica. Por eso acá dice, cualitativa, estudia las técnicas, o sea, procedimientos, ¿no es así? Para identificar las sustancias químicas. Ahí está. Simples o compuestas. En una muestra material o los elementos químicos presentes en un compuesto. Así, por ejemplo, se ha determinado que el agua pura solo hay dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Claro, es un análisis más profundo. En lo común, el cloro y el sodio y el azúcar de mesa, carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Y la cuantitativa, ¿no? La cuantitativa. Estudia las técnicas, o sea, los procedimientos para cuantificar las sustancias químicas puras en una muestra material o porcentaje en peso que representa cada elemento en un compuesto. Para luego establecer su fórmula química, por ejemplo, tenemos que el agua tiene 88,89% en un peso de oxígeno y 11,11% de hidrógeno. Luego la fórmula del agua será H2O, ¿ok? Bueno, es la misma idea, pero en forma más compleja. Pero es la misma, no te preocupes. Seguimos. Química aplicada. Bueno, pues, ¿no? Teniendo una visión general de qué es un átomo, qué es una nube electrónica, los nombres de los compuestos y su simbolización y muchas cosas más, como la fórmula de molaridad, después de identificar si es orgánico o inorgánico, ¿okay? Después de identificar quién de estos compuestos orgánicos e inorgánicos están presentes en una solución o en una muestra que estoy analizando y en qué cantidad, todo eso me sirve para solucionar problemas o necesidades que las personas tenemos. Ahí hablamos de la química aplicada. O sea, todos esos procedimientos, temas conceptuales, me sirve para dar soluciones a las necesidades humanas. Y hablamos ahí ya de la química aplicada. Por ejemplo, hoy en día, para nosotros es muy importante en este contexto de pandemia, muy importante, la bioquímica y la fisicoquímica. Cursos que tienen que dominar al revés y al derecho todos aquellos que estudian la carrera de bioquímica y farmacia, ¿no es así? Los biólogos puros o los farmacéuticos, que son los que se encargan de producir medicamentos, ¿ok? O estudiar diversas enfermedades, ya sean estas virales o bacterianas. Son dos cosas que tienen que dominar. Por ejemplo, la bioquímica. La bioquímica trata de hacernos comprender o estudia la composición química de un ser vivo. Simple. La bioquímica estudia la composición química de un ser vivo. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si yo hablo sobre la uña, ¿qué es la uña? Está hecho de una proteína, de un carbohidrato, de un ácido nucleico. ¿De qué está constituido? Si yo hablo de una célula, todos sabemos que todas nuestras células tienen informaciones que retienen o que manifiestan, ¿sí o no? A través de un rasgo físico. En la parte central de una célula llamada núcleo encontramos el ácido desoxirribonucleico, ADN. ¿De qué está hecho el ADN? ¿No es así? Entonces, cuando yo hablo sobre la composición química de un ser vivo, me refiero a eso. Por eso dice que estudia la composición, estructura y funciones de las moléculas complejas que forman un sistema biológico. Eso es lo que estudia la bioquímica. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. ¿Qué más? Encontramos también la fisicoquímica. Amiguitos, cuando tú vas al laboratorio, lo que tú tienes que entender es que no solamente hay una manifestación química, ni tampoco física, sino físico-química. Las dos van juntitas, van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo sobre un rompimiento de enlace
entre dos átomos o moléculas, estoy hablando de una descarga de energía, ¿ok? O una absorción de energía en algunos casos. Y hablar de la energía es hablar ¿de qué? De la física. Hablar de la variación de entalpía es hablar de la física. Por tanto, es importante este campo también. Y dice acá, estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y leyes de la física y la química, ¿ok? Como por ejemplo la estructura atómica y molecular, la termodinámica, ¿ok? La termodinámica, es decir, la influencia del calor, que es un tema físico, la influencia del calor en la transformación de los átomos o moléculas o la naturaleza de un cuerpo. Eso es lo que va a estudiar. ¿Estamos claros? Por ejemplo, yo puedo tener alcohol, producto de un proceso, yo puedo obtener aquí alcohol, pero el alcohol lo puedo transformar en un ácido carboxílico o lo puedo transformar en un éter. ¿De qué depende? De la temperatura con la que yo trabajo en una reacción química en el laboratorio. Se puede transformar en cualquiera de estas dos, y donde la temperatura no es la misma. ¿Te das cuenta? Es un tema físico-química. El empleo del uso del calor para generar reacciones químicas. Ahí está. La química industrial. Bueno, me dice aquí que estudia la aplicación de procesos químicos y de los insumos para la obtención de productos químicos sintéticos, como por ejemplo la camisa que usas en el colegio, ¿no es así? Que muchas veces suelen ser artificiales, derivados del petróleo, por eso tiene, pues, cuando se quema con la plancha, parece un plástico, ¿ok? A gran escala, dicen. Como por ejemplo los plásticos, los cauchos sintéticos, los combustibles, la fibra textil. Por usar un combustible hecho por el hombre, en este caso hablamos nosotros sobre el querosene. El querosene se obtiene mediante proceso de destilación a partir del petróleo crudo, ¿ok? Ahí está la destilación. Por tanto, el querosene se obtiene mediante procesos industriales, ¿ok? Fibras textiles, lo que ya te dije, ¿no es así? Tu camisita. ¿O quién no ha visto en algunos peluches donde ya no hay algodón? Hay como una cebra así media blanca, ¿no? Que parece fibras o hilos. Hablo de fibras textiles derivadas del petróleo. Fertilizantes, la urea, insecticidas, jabones, como los jabones líquidos, detergentes. El mejor detergente y el más barato, el detergente Patito, ¿no? También está ahí. La obtención de ácido sulfúrico, soda cáustica, cloro, sodio, ácido sulfúrico, etc. Es parte de la química industrial, o sea, la producción en cadena. La producción masiva, ¿ok? Ahí está. La petroquímica. La petroquímica estudia la aplicación de procesos y principios químicos para la obtención de productos industriales a partir del derivado del petróleo. O sea, si yo hablo de petroquímica, hablo sobre procesos que me permiten obtener derivados del petróleo. Todos los derivados del petróleo, los diversos combustibles que existen en los grifos de diferentes grados, ¿ok? Hablo sobre, por ejemplo, a partir del petróleo, obtener insumos para producir algunos detergentes, obtención de algunos insumos para producir ciertos fármacos, obtención de algunos insumos para producir, en este caso, colonias, esencias aromáticas artificiales derivadas del petróleo, porque la obtención de plantas mediante destilación, o sea, de flores, de hojitas de flores, es sumamente costoso. ¿Ok? Y por supuesto, no solamente derivados del petróleo, sino también del carbón y del gas natural. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a ver por aquí, a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos. Ahí vamos con el tiempo. Ya, espero que hasta aquí haya quedado claro, ¿ok? A ver, una pequeña repasadita. Rápido nada más. Joven, ya hemos dicho que la química es una ciencia natural, ¿ok? Experimental, que busca entender los cambios y transformaciones de las materias, así como sus propiedades. Hemos dicho nosotros también de que esta se va a dividir en 4 grupitos. Una de ellas es la química general, el ABC, la lectoescritura, que toda persona de ciencia natural tiene que conocer. Se divide en química descriptiva, la cual me permite saber si lo que está frente a mí es un compuesto orgánico o inorgánico, y la química analítica, que me permite saber de forma práctica, en la solución que yo estudie, qué compuestos químicos hay, que los dos, y en qué cantidad. ¿Ok? Y por supuesto, ya la aplicación de todo esto en diferentes campos que
beneficien y satisfagan la necesidad humana. Ahí está. La bioquímica, la físico-química, la química industrial y la petroquímica. Ok, a ver. Vamos a acercarnos un poquito por acá. Ahí está. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Como ustedes saben, todos nos estamos adaptando a esta nueva situación. Oye, hay algo más que tú tienes que saber. Te hablé de ciencia. Hablar de ciencia es hablar de afirmaciones, pero la ciencia necesita emplear un método, al cual nosotros conocemos con el nombre de el método experimental. Aquí este texto, bueno, te da varias etapas, pero todas ellas se pueden resumir en 4 etapitas que en este caso a ti te va a servir para resolver las preguntas que vienen dentro de unos momentos. ¿Qué es un método para empezar? Tenemos que definir eso. Si voy a hablar del método científico, tenemos que empezar por decir o definir qué es un método. Método proviene de voces latinas met y odos. ¿Ok? Odos son pasos, son pies. Y met es fin. O sea, los pasos hacia un fin. ¿Ok? Por tanto, el método científico son los pasos o los procedimientos que yo voy a seguir para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin de la ciencia? La verdad. Para llegar a la verdad, aproximarme a la verdad. ¿Ok? Y dicha verdad, pues, que me permita comprender, entender y solucionar el problema que está frente a mí. Y eso para cualquier campo. Ahora, todo científico, lo primero que hace no es consultar la Biblia, ni tampoco ponerse a imaginar qué podría ser. Lo primero que tiene que hacer todo científico, ¿qué es? Observar. Observar, en este caso, como es la ciencia natural, observar un fenómeno. Si fuera una ciencia social, observar los hechos. Observar los hechos. Eso es lo que hace todo científico. ¿Ok? Observar los hechos. Por ejemplo, algo más palpable con la actualidad. Supongamos que sea una ciencia social, aunque el procedimiento es similar. ¿Cómo sería observar los hechos? O sea, si yo quiero saber qué es lo que va a hacer Vizcarra y qué es lo que podría posiblemente pasar si se extiende o no antes que lo diga, es fácil. Mira el caso que ha ocurrido en China, en Francia, Inglaterra. Mira noticias internacionales. En China empezó fin de diciembre. Se ha cogido enero, febrero, marzo y ahora en abril recién están en recuperación. Ya no hay ningún infectado, pero no ha vuelto a la normalidad. Todavía hay ciertas restricciones y estamos hablando del 4.º mes. Ahí está. Y eso ocurrió mucho antes que el coronavirus llegue al Perú. Entonces con eso tú puedes ponerte a pensar, si Vizcarra prácticamente suspendió a mitades de marzo, estamos claros, mitades de marzo, lo extendió después hacia la primera o segunda semana de abril, es obvio extender que pues en un mes no vas a acabar con esta situación. Cuando a China le ha costado prácticamente 3 meses y un cuarto mes que está en proceso de recuperación, en el caso de Chile han ido de frente a 3 meses, aquí en el Perú así sea todo abril, y sea inclusive, desde el momento que suspendió marzo estamos hablando de 1 mes y medio. Entonces, a partir de esos hechos, tú puedes inferir lo que va a ocurrir en el país. Por tanto, el método científico consiste primero en observar. Tienes que informarte, tienes que buscar información, sea directa o indirecta. En este caso, si hablo de un fenómeno social, de una observación de hechos, tengo que informarme a través de noticias internacionales o fuentes serias, no del meme, ¿ok? Y algunos canales nacionales algo serio. Y a partir de eso, deducir hacia dónde vamos y organizarte. Observar. En la observación de fenómenos, en este caso la ciencia natural, tiene que ver con el laboratorio, ¿ok? O tiene que ver con los fenómenos que tú estés estudiando, observar muy bien, obtener datos, recopilación de datos. Después de la observación, ¿ok? Mira, esto lo voy a sintetizar ya, porque aquí hay varios pasos. Yo lo voy a sintetizar acorde a lo que viene en tu texto para que puedas contestar. Y que por supuesto no niega lo que está acá, solamente que agrupa a todos en pequeños espacios. Muy bien, primero es observación. Después que tú observas, tú infieres algo. Esa inferencia es una afirmación. Esa afirmación que podría ser verdad se llama hipótesis. Entonces, después de la observación, ¿qué viene? La hipótesis. La hipótesis, pues, es la posible verdad. ¿Te das cuenta? Es la posible verdad.
Y después de la hipótesis, esa hipótesis tú tienes que volver a la realidad para tratar de demostrar si es cierto o no. Una hipótesis es una afirmación que te está prediciendo algo. Te explica un hecho y te predice lo que puede pasar. Esa es una hipótesis. Entonces tienes que volver a la realidad para que mediante la experiencia, que en este caso en la química es realizar un experimento de forma planificada, generar los pasos que te lleven a un resultado, el cual tú tienes que demostrar. Por tanto, la experimentación es lo que va a demostrar si dicha afirmación, dicha posible verdad, dicha hipótesis es verdad o no. Ese es el tercer paso, la experimentación. Ok, si se cumple, y mientras más se cumple diversos campos, con el transcurrir del tiempo, porque la ciencia así nomás no te acepta algo como totalmente cierta, tiene que pasar muchos años, posiblemente se cumple en diferentes contextos, de diferentes formas, pero manteniéndose la afirmación esencial, esta se transforme en una ley. Una ley es algo. ¿Qué es una ley científica? Porque decimos que transforma en una ley, ¿no? Estamos hablando de ley científica, no de ley jurídica, que es otra cosa. ¿Ok? Y que muchas veces es subjetiva, por cierto. Hablamos de una ley científica. Una ley científica es una descripción objetiva de un hecho o proceso. Repito, ¿qué es una ley científica? Es una descripción objetiva de un proceso o de un hecho, de un fenómeno o de un hecho. Te describe un procedimiento. Esa es una ley. Y dicho procedimiento es real, está demostrado, pues ya ni tienes que dudar de eso. Por ejemplo, si yo hablo sobre la ley de la predicción de figura y fondo, todos ustedes en estos momentos, concentrados en su pantalla con respecto a lo que rodea su pantalla, están aplicando el principio de figura y fondo. Y no son conscientes de eso, pero está ahí. Y no puedes desaparecerlo. Es una ley, pues. Es una descripción objetiva de un hecho. Y así, hay muchas leyes más en diferentes campos de la ciencia. ¿Ok? Bien, y al final, después de una ley, viene la teoría, que es algo más complejo, ¿no? La teoría es un conjunto de leyes que tiene 9 hipótesis para seguir buscando verdades. Resumen, método científico. Primero, ¿qué es? Observación. Segundo paso, infieres o das una posible verdad, que es una hipótesis. Tercer paso, tienes que comprobarlo. Experimentación. Cuarto paso, quizás con el tiempo, con los años, porque la ciencia es así de rigurosa, esta, si se mantiene presente en diversas manifestaciones, es una ley. Y por supuesto, se puede construir una teoría, que es el quinto paso. A eso nosotros llamamos el método científico, ¿ok? Lo vamos a conocer con el nombre del método científico. Caray. Muy bien, jóvenes. Todavía hay mucho que hablar. Nos falta todavía hablar sobre el sistema internacional, las unidades, que por cierto, estoy viendo la forma de cómo poder evaluarles un oral. No sé si lo logre, pero estoy con esas ideas. Porque hablar de las unidades y el sistema internacional es muy importante que ustedes sepan las magnitudes y las unidades básicas y derivadas. ¿Ok? Es muy importante para poder realizar cálculos en el futuro en temas más complejos de la química. Muy bien, hasta aquí nomás nos quedamos, debido a que ya es un tema extenso, pero continuaremos la próxima semana. Cuídense, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Bye.